¿Alguna vez te has detenido a pensar si esa historia que te contaron desde niño, esa que ha moldeado generaciones, es exactamente como la conoces? ¿Y si te dijera que hay otra versión, una que el Imperio Romano guardó celosamente, y que no contradice la tuya, sino que la complementa de una forma que te volará la cabeza? Amigos, prepárense porque lo que vamos a destapar hoy no es para los que se conforman con la superficie. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un me gusta ahora mismo, porque lo que voy a revelarte puede cambiar para siempre tu forma de ver uno de los eventos más cruciales de la historia. Vamos a poner la lupa en los evangelios y en los archivos romanos, y te juro que la verdad es mucho más compleja, humana y fascinante de lo que jamás imaginaste. ¿Listos para rascarle más allá de la superficie? Cada Viernes Santo, miles de millones de personas en todo el mundo se detienen. Se detienen a rezar. Se detienen a reflexionar. Se detienen para revivir la historia más contada de la civilización occidental. El arresto, el juicio, la condena, la cruz, la muerte. Una narrativa que ha cruzado 2000 años de repeticiones en pinturas, música, cine, sermones, catecismos, misas y oraciones susurradas a las 3 de la mañana por alguien que ya no sabe en qué creer, pero aún se arrodilla por costumbre o desesperación. 2000 años y nadie, absolutamente nadie, se ha parado a preguntarte algo muy sencillo. ¿Cómo sabes que la historia es exactamente así? No te estoy preguntando si Jesús existió. Esa cuestión ya está resuelta. Incluso los historiadores más escépticos del mundo académico concuerdan en que un predicador judío llamado Yeshua Bar-Sef fue crucificado en Judea bajo el gobierno de Poncio Pilato. Eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión, lo que siempre ha estado lejos del ojo público, es otra cosa. Es el cómo, es el por qué. Exactamente, de esa manera. Es quienes estaban presentes. Es que se dijo. Es que pensaba Pilato en realidad mientras se lavaba las manos frente a una multitud enardecida. Es que vieron los soldados romanos en aquel hombre que subía a morir sin gritar, sin suplicar, sin maldecir, como hacían la mayoría de los crucificados. Los evangelios te cuentan una versión, Roma guardaba otra. Y esto es lo que te mantendrá enganchado en este video de principio a fin. Estas dos versiones no se contradicen completamente. No se oponen. Se desplazan, como dos fotografías tomadas del mismo evento desde ángulos distintos, con objetivos totalmente diferentes, por personas que ni siquiera sabían que la otra estaba fotografiando. Mateo quería mostrarte al Mesías, Roma quería controlar Judea, y cuando pones estas dos perspectivas lado a lado, la perspectiva de lo sagrado y la perspectiva del imperio, tres detalles saltan a la vista como fracturas en un muro que parecía sólido. 3 puntos específicos donde el relato que creciste escuchando y el relato que los funcionarios romanos produjeron en su momento simplemente no dicen lo mismo. No son errores garrafales. No son contradicciones flagrantes que destruirían cualquier fe bien cimentada. Son matices. Son sombras. Son ese tipo de detalles que solo aparecen cuando dejas de leer los evangelios como liturgia y empiezas a leerlos como historia. Y eso lo cambia todo. Porque cuando comprendes por qué los evangelistas contaron la historia de la manera en que lo hicieron, cuáles eran sus miedos, sus comunidades, sus perseguidores, sus esperanzas, el texto no se achica, se agranda, se vuelve más honesto, más humano, más real que cualquier versión plastificada y sin asperezas que hayas escuchado en la banca de una iglesia. En este video haremos lo que rara vez se hace en público. Pondremos los evangelios sobre una mesa. Pondremos las fuentes romanas al lado. Encenderemos la luz. Y miraremos los 3 puntos donde divergen sin miedo, sin agenda, sin la cobarde necesidad de proteger a ninguno de los dos lados. Porque la verdad histórica no necesita ser enemiga de la verdad espiritual. Pero necesita ser contada. Y hoy lo será. Jerusalén en el siglo I no era una ciudad. Era una herida abierta. Una herida que Roma había heredado con la conquista y que nunca logró sanar. No importaba cuántas legiones estacionara en sus colinas, cuántos impuestos extrajera de sus mercados, cuántos gobernadores enviara para intentar equilibrar la ecuación imposible entre el poder imperial y la furia de un pueblo que creía, con cada fibra de su alma colectiva, que pertenecía a un Dios que no reconocía emperadores.
Para entender lo que sucedió aquella mañana, la mañana que dividiría el calendario del mundo occidental en antes y después, es necesario primero comprender el terreno sobre el cual todo ocurrió. Y ese terreno era inestable, inflamable, cargado de tensiones que se habían acumulado durante siglos y que en aquel momento específico habían alcanzado un punto de presión donde cualquier chispa podía convertirse en un incendio. Judea en el primer siglo era una provincia romana manejada con creciente dificultad. Roma había conquistado Jerusalén en el 63 a.C., bajo el general Pompeyo, y desde entonces, la relación entre el imperio y el pueblo judío había sido una danza permanente entre la sumisión forzada y la resistencia velada. Los judíos pagaban tributo al César, pero rezaban a un Dios que había prometido que ningún rey extranjero los gobernaría permanentemente. Roma necesitaba la estabilidad de la región para asegurar sus rutas comerciales hacia el este, pero nunca logró comprender genuinamente la profundidad teológica y política de la identidad judía. Y en medio de esta tensión se encontraba una posición que nadie envidiaba, la del gobernador romano de Judea. Poncio Pilato asumió este cargo en el año 26 d.C., probablemente a la edad de 37 o 38 años. No se sabe mucho sobre su origen exacto. Algunas tradiciones lo asocian con la región de Samnio en el centro de Italia. Otras lo ubican como un caballero romano de una familia modesta que había ascendido en las filas militares con la competencia suficiente para ser asignado a una de las provincias más problemáticas del imperio. Lo que se sabe con razonable certeza es que no era un diplomático nato, era un administrador duro, a veces impulsivo, con una tendencia a provocaciones que rozaban el sadismo político. Flavio Josefo, el historiador judío que escribió a finales del siglo I y cuyos relatos son una de las fuentes no cristianas más importantes sobre el período, describe a Pilato como alguien que llegó a Judea ya con el pie izquierdo. Una de las primeras cosas que hizo fue ordenar a sus tropas entrar en Jerusalén portando estandartes con la imagen del emperador, lo que para los judíos equivalía a introducir ídolos en la ciudad santa. La protesta fue tan intensa, tan prolongada y tan inquietante que Pilato tuvo que ceder, lo que no fue precisamente un debut triunfal para un gobernador romano. Después de eso, ocurrió el episodio del acueducto. Pilato supuestamente utilizó fondos del tesoro del templo para construir una obra pública, lo que generó otra ola de revuelta que él reprimió enviando soldados disfrazados de civiles entre la multitud, con órdenes de golpear y matar a cualquiera que protestara abiertamente. Josefo describe muertes. Filón de Alejandría, otro escritor judío de la época, escribe sobre Pilato con palabras aún más duras, describiéndolo como alguien propenso al soborno, insultos, robos, ultrajes y ejecuciones sin juicio. Este es el hombre que, en una mañana de primavera, entre los años 30 y 33 d.C., se despertó más temprano de lo habitual porque había un problema. Siempre había un problema durante la Pascua. La Pascua, Pesaj en hebreo, era la festividad más importante del calendario judío. Conmemoraba la liberación de Egipto, el Éxodo, la mano de Dios que había partido el mar y ahogado al ejército del faraón. Era, por su propia naturaleza, una fiesta de liberación para un pueblo viviendo bajo ocupación extranjera. Y cada año, durante la Pascua, Jerusalén se hinchaba. Peregrinos venían de toda Judea, de toda Galilea, de Siria, de Egipto, de Mesopotamia. La población de la ciudad, que en días normales rondaba entre 40 y 80,000 personas, podía triplicarse o incluso cuadruplicarse durante la festividad. Para Pilato, esto significaba una cosa: riesgo. Grandes multitudes conllevan una energía impredecible, y grandes multitudes reunidas en torno a un tema de liberación religiosa en una ciudad con tradición de revuelta bajo ocupación romana. Esto era material para un informe muy desagradable al Senado. El tipo de informe que terminaba carreras y, a veces, vidas. Por eso Pilato se movía. En días normales, residía en Cesarea Marítima, una ciudad costera mucho más agradable y menos tensa que Jerusalén. Pero durante las grandes festividades, venía a la ciudad, se instalaba en el palacio de Herodes y reforzaba la presencia militar. No para celebrar nada. Probablemente despreciaba las festividades judías con esa mezcla de aburrimiento e indiferencia que los romanos cultivaban hacia las religiones de las provincias conquistadas, sino para asegurarse de que nada se saliera de control. Aquella mañana específica, algo ya había salido mal.
Un hombre había sido arrestado durante la noche. El Sanedrín, el consejo de los sumos sacerdotes judíos, había llevado a cabo un juicio apresurado en las horas oscuras antes del amanecer y había llegado con una acusación formal a las puertas del gobernador romano. Querían una ejecución. La querían rápida. La querían ese mismo día antes de que la Pascua realmente comenzara y antes de que la situación alrededor del prisionero se complicara más de lo que ya estaba. Porque este prisionero tenía seguidores, no muchos, no suficientes para ser un general o un líder de milicia, pero sí los necesarios para armar un alboroto, si las cosas se manejaban mal. Y en los días anteriores, este hombre había hecho algo que no podía ignorarse. Había entrado en Jerusalén montado en un burro, un acto simbólico que desafiaba la autoridad romana y judía. En este contexto de efervescencia, la figura de Barrabás emerge, no solo como un criminal, sino como una pieza clave en la estructura que da sentido a la narrativa. La historia de Barrabás, por lo tanto, puede verse como una construcción teológica que refleja las tensiones y dinámicas de poder de la época, más que como un relato histórico preciso. Lo que los evangelistas hacían era crear una historia que resonara con las experiencias de sus comunidades. Una historia que hablaba de sacrificio, redención y la lucha entre el bien y el mal. Además, la figura de Barrabás como insurgente representa una compleja elección moral. La multitud, al elegir a Barrabás, no solo rechaza a Jesús, sino que reafirma su propia identidad y aspiraciones políticas. Esta elección está cargada de significado, ya que refleja la frustración y la esperanza de un pueblo oprimido bajo el dominio romano. La liberación de un criminal violento a expensas de un predicador pacífico puede verse como una crítica a la propia sociedad que toma esta decisión. Por lo tanto, la escena no trata solo de la decisión de Pilato, sino de la dinámica entre el poder romano, el liderazgo judío y el pueblo. Es una representación de la lucha por la identidad y la libertad en un contexto de opresión. La elección de Barrabás se convierte entonces en un símbolo de resistencia y de la complejidad de las relaciones sociales y políticas de la época. La narrativa evangélica, al enfatizar esta elección, también refleja la lucha interna de las comunidades cristianas en un mundo que frecuentemente se oponía a ellas. La figura de Jesús, el inocente condenado, se vuelve un símbolo de esperanza y resistencia, mientras que Barrabás representa la elección por el poder y la violencia. Esta dualidad es fundamental para entender el mensaje teológico que los evangelistas intentaban transmitir. Así, la escena de Barrabás y la elección de la multitud no son meramente un detalle histórico, sino una ventana para comprender las tensiones sociales, políticas y religiosas de la época. Revelan cómo la narrativa evangélica fue moldeada por estas dinámicas y cómo sigue resonando con las experiencias humanas contemporáneas. La lucha entre el bien y el mal, la búsqueda de justicia y la complejidad de las elecciones morales son temas universales que trascienden el tiempo y el espacio, haciendo que la historia de Barrabás y Jesús sea eternamente relevante. En última instancia, la narrativa evangélica no debe verse solo como un relato histórico, sino como una profunda reflexión sobre la condición humana, la lucha por la justicia y la búsqueda de sentido en un mundo a menudo caótico y opresivo. La elección entre Jesús y Barrabás, por lo tanto, es una elección que se sigue haciendo en muchos contextos a lo largo de la historia, reflejando las luchas y aspiraciones de cada generación. La historia fáctica rara vez tiene la forma perfecta que la fe exige. Y cuando no la tiene, la fe, no por mala fe, no por deshonestidad, sino por su propia naturaleza, tiende a darle forma. Antes de pasar a lo que quizás sea el detalle más inquietante de los tres, las circunstancias reales de la crucifixión, necesito hacerte una pregunta. ¿Has llegado hasta aquí? ¿Estás en este punto del video, en este lugar exacto donde la historia empieza a incomodar de la manera correcta? No de una manera que destruye, sino de una manera que profundiza. Esto dice algo de ti. La mayoría de la gente se desvía cuando el tema empieza a exigir más que pasividad. Tú no te desviaste. Te quedaste. Y esto me hace querer preguntarte algo que rara vez pregunto. ¿Qué crees que pensaba Pilato realmente aquella mañana? No el Pilato de los evangelios, angustiado, conflictuado, lavándose las manos con gestos teatrales ante la multitud. El Pilato real, el funcionario romano que había matado sin dudar antes, que entendía el poder con la frialdad lúcida de quien nunca confundió la misericordia con la eficiencia. ¿Qué pensó este hombre cuando miró a aquel Galileo de pie frente a él? Escríbelo en los comentarios.
No hay una respuesta correcta. Hay tus respuestas. Y quiero leerlas. Y si has llegado hasta aquí y aún no eres parte de este canal, hazlo ahora. No porque te lo pida, sino porque claramente eres el tipo de persona que no se conforma con versiones superficiales de historias profundas. Y es exactamente para personas así que existe este canal. Cada video aquí es una excavación. Cada video aquí va más profundo que el anterior. Y no querrás perderte lo que viene, porque el siguiente detalle que vamos a examinar es lo que los historiadores llaman entre ellos el más incómodo de todos. La crucifixión. ¿Qué pasó realmente? Y donde el relato que conoces pudo haber simplificado algo que fue mucho más brutal, mucho más político y mucho más revelador de lo que cualquier sermón te haya contado jamás. La crucifixión es el acto más representado en la historia del arte occidental. Está en los vitrales de las catedrales góticas. Está en los lienzos de El Greco y Velázquez, de Grunewald y Caravaggio. Está en crucifijos de madera pulida que cuelgan sobre las camas de los niños, en medallones de oro alrededor del cuello de personas que nunca se detuvieron a pensar qué representaba realmente ese objeto. Está tan domesticada, tan estetizada, tan transformada en un elegante símbolo de redención, que la mayoría de la gente que lleva una cruz como decoración nunca se preguntó qué era realmente ese objeto. Así que detengámonos aquí. Observemos. La crucifixión romana no era una ejecución, era un mensaje. Roma no inventó la crucifixión. Los persas y los cartagineses ya la habían usado antes. Pero Roma la perfeccionó como un instrumento de terror público con una eficiencia que raya en la genialidad por su maldad. La idea no era matar rápido, la idea era matar lentamente, visiblemente y de forma humillante, de una manera que sirviera de advertencia a todos los que pasaran por el camino donde se exhibían los crucificados. Los romanos crucificaban en los bordes de los caminos, en las entradas de las ciudades, en lugares de mucho tránsito. El objetivo no era castigar al criminal, era dar una lección a todos los demás posibles criminales que pasaran y vieran lo que Roma hacía con quienes se le oponían. La muerte por crucifixión tomaba horas, a veces días. El mecanismo es la asfixia lenta. El peso del propio cuerpo, suspendido por los brazos, comprime el diafragma de tal manera que cada respiración se convierte en un acto de esfuerzo consciente. Para respirar, el crucificado debe empujar el cuerpo hacia arriba con las piernas, lo que, cuando los pies están clavados, es una agonía que solo empeora con el tiempo, a medida que los músculos se agotan y la capacidad de hacer ese esfuerzo disminuye, hasta que el cuerpo simplemente deja de poder respirar. Los soldados romanos tenían un método para acelerar el proceso cuando era necesario. Rompían las piernas del crucificado. Sin la capacidad de empujar el cuerpo hacia arriba, la muerte por asfixia llegaba mucho más rápido. El Evangelio de Juan menciona esto. Dice que las piernas de Jesús no fueron quebradas porque ya había muerto. Y este es uno de los detalles que los historiadores consideran plausibles, porque corresponde a lo que sabemos de la práctica romana. Pero hay otros detalles que son mucho menos claros. Los evangelios describen una escena relativamente ordenada. Jesús carga la cruz, o al menos parte de ella, el travesaño, hasta el Gólgota. Es clavado. Cuelga suspendido. Hay una inscripción sobre su cabeza con la acusación Iesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Hay gente a su alrededor. Su madre, discípulos, soldados, transeúntes que lo insultan. Hay un diálogo con los dos ladrones crucificados a su lado. Hay palabras finales. Hay un momento de muerte que los evangelios rodean de signos cósmicos. Oscuridad, terremoto, el velo del templo rasgado en dos. Y luego está el entierro. Rápido y organizado, en un sepulcro nuevo provisto por José de Arimatea. Ahora, veamos qué saben los historiadores sobre las crucifixiones romanas reales y comparemos. El primer punto de fricción se encuentra en la ubicación misma de la muerte. El Gólgota, lugar de la calavera en arameo, es descrito por los evangelios como un sitio fuera de las murallas de la ciudad. Esto es históricamente consistente. Los romanos no crucificaban dentro de las ciudades por la razón práctica de que la descomposición de los cuerpos en lugares públicos urbanos era un problema de salud y orden. Las crucifixiones se realizaban fuera de las murallas, en lugares visibles desde los caminos. Pero lo que los evangelios describen a continuación, el ambiente alrededor de la crucifixión, es donde la comparación con lo que sabemos de las prácticas romanas comienza a revelar algo importante.
En las crucifixiones romanas comunes, y hubo muchas, Roma crucificó a decenas o cientos de personas durante periodos de disturbios. Los cuerpos no eran retirados de las cruces después de la muerte. Se dejaban allí durante días, a veces semanas, como parte deliberada del teatro de terror que representaba la crucifixión. La descomposición pública, los buitres, el olor, todo esto era parte del mensaje que Roma quería enviar. Además, había otra práctica que rara vez se menciona en los sermones de Viernes Santo. Los crucificados eran generalmente enterrados en fosas comunes por los propios soldados, en lugares sin marcar, sin ceremonia, sin la posibilidad de que el cuerpo fuera recuperado por familiares o seguidores. Esto también era parte de la humillación total que representaba la crucifixión. No solo la muerte pública y agonizante, sino el borrado completo, sin tumba, sin entierro honroso, sin lugar para que la memoria se asentara. El Evangelio de Juan describe el entierro de Jesús de una manera que contrasta dramáticamente con estas prácticas. José de Arimatea, descrito como un miembro rico y respetado del Sanedrín, el mismo consejo que había solicitado la ejecución, va a Pilato, pide el cuerpo, recibe permiso, envuelve el cuerpo en lino con especias y lo coloca en un sepulcro nuevo tallado en la roca, sellado con una gran piedra. Es un entierro digno, casi aristocrático. ¿Habría Pilato realmente concedido esto? Aquí los historiadores se dividen de manera interesante. Existía una disposición legal romana conocida como sepultura que permitía, bajo ciertas circunstancias, a familiares o personas autorizadas reclamar el cuerpo de un condenado para su entierro. No era la norma, pero no era imposible. Hay referencias a esto en textos legales romanos. El estudioso Raymond Brown, en una de las obras más exhaustivas jamás producidas sobre la pasión de Jesús, argumenta que el entierro por parte de José de Arimatea es históricamente plausible, incluso si los detalles específicos pudieron haber sido elaborados por la tradición posterior. Pero hay un investigador, John Dominic Crossan, uno de los nombres más respetados y al mismo tiempo más controvertidos en los estudios históricos sobre Jesús, quien argumenta lo contrario con considerable fuerza. Crossan sostiene que, dado lo que sabemos sobre las prácticas romanas, el escenario más probable históricamente es que el cuerpo de Jesús no fue bajado de la cruz por sus seguidores ni enterrado en una tumba privada. El escenario más probable, desde la perspectiva de Crossan, es que el cuerpo fue dejado en la cruz, como era costumbre, o enterrado en una fosa común por los propios romanos, y que toda la narrativa del entierro honorable y la tumba vacía que los evangelios construyen alrededor de este evento es una elaboración teológica que la comunidad cristiana primitiva desarrolló para dar forma y sentido a una experiencia que no encajaba dentro de los límites de lo fáctico. Esto no significa que la resurrección no haya ocurrido. Crossan es lo suficientemente cuidadoso como para separar la cuestión histórica de la cuestión teológica, pero significa que los detalles físicos que rodean la muerte y el entierro pueden ser muy diferentes de lo que describen los evangelios. Y aquí llegamos al tercer punto de fricción. El más delicado, el más debatido, y el que más tiene que decirnos sobre la naturaleza de lo que son y no son los evangelios, la cuestión de la tumba vacía. Ningún detalle en la historia del cristianismo ha generado más debate académico, más calor intelectual, más volúmenes de argumentación filosófica, teológica e histórica que este. ¿Qué pasó con el cuerpo? No es una pregunta menor. Es, en cierto modo, la pregunta más importante que cualquiera puede hacer sobre el cristianismo, porque toda la estructura teológica de lo que se convertiría en la religión más grande del mundo se construyó sobre una afirmación específica, concreta y físicamente verificable, si existieran las condiciones adecuadas. La tumba estaba vacía la mañana del tercer día. Pablo de Tarso, quien escribió sus cartas antes que cualquiera de los 4 evangelios, y es, por lo tanto, el testimonio textual más antiguo de lo que la comunidad cristiana creía sobre Jesús. Es absolutamente directo al respecto en la primera carta a los Corintios, escrita probablemente alrededor del año 54 después de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Para Pablo, no había cristianismo sin resurrección física. No había una versión metafórica, simbólica o espiritualizada que él estuviera dispuesto a aceptar. O el cuerpo había salido de esa tumba, o todo lo demás era una ilusión. Pero para el historiador, no el creyente, no el ateo, sino el profesional entrenado para examinar pruebas,
La cuestión de la tumba vacía produce un fascinante laberinto de hipótesis, cada una con sus argumentos y sus debilidades. La hipótesis más sencilla, desde un punto de vista histórico, es la que ya hemos mencionado. Puede que no hubiera una tumba. Si los romanos siguieron su procedimiento estándar, y Roma estaba obsesionada con el procedimiento estándar, el cuerpo fue dejado en la cruz o desechado en una fosa común. En ese caso, no hay tumba que esté vacía o llena. Solo hay ausencia. Y la ausencia, para una comunidad que experimentó algo que no podía explicar de otra manera, pudo haberse convertido en la semilla de una narrativa mucho más grande. La segunda hipótesis es la propuesta por los propios líderes judíos. Según el relato de Mateo, los discípulos robaron el cuerpo. Esta acusación aparece en el último capítulo de Mateo, lo que sugiere que circulaba en la época en que Mateo escribía, y que la comunidad cristiana necesitaba responder a ella. La acusación de robo del cuerpo presupone que hubo un cuerpo, que hubo una tumba, que hubo guardias romanos y que todo esto es históricamente real. Pero también presupone que los discípulos, quienes según los evangelios habían huido y se habían escondido después del arresto de Jesús, habrían tenido el coraje, la organización y la motivación para ejecutar un robo de cuerpo bajo guardia romana. Para la mayoría de los historiadores, esto es psicológicamente implausible. La tercera hipótesis, desarrollada por académicos como el profesor Bart Ehrman, quizás el historiador del Nuevo Testamento más leído entre el público general en las últimas décadas, es que las apariciones del Jesús resucitado que Pablo describe en su lista en la primera carta a los Corintios fueron experiencias visionarias reales, psicológicamente genuinas, que los discípulos tuvieron en el periodo posterior a la muerte de Jesús. Las experiencias visionarias de individuos queridos fallecidos están documentadas en la psicología clínica. No son alucinaciones patológicas, son respuestas normales al duelo en ciertas circunstancias. La pregunta de Ehrman es que estas experiencias pudieron haber sido la semilla de la que brotó la creencia en la resurrección, sin requerir un cuerpo físicamente resucitado. La cuarta hipótesis, y esta es la que divide más profundamente a los académicos, es la hipótesis de la resurrección histórica. No teológica sino histórica. N.T. Wright, uno de los principales expertos en el Nuevo Testamento en la Academia Contemporánea, y William Lane Craig, en el campo de la filosofía de la religión, argumentan que la tumba vacía y las apariciones post-muerte, cuando se examinan con los criterios que los historiadores usan para evaluar cualquier evento del mundo antiguo, se explican mejor por una resurrección real que por cualquier alternativa propuesta. No porque la resurrección sea la explicación más sencilla, es la más extraordinaria, sino porque, argumentan, todas las alternativas tienen problemas historiográficos aún mayores. ¿Y qué dicen las fuentes romanas sobre todo esto? Nada o casi nada. Y este silencio es, en sí mismo, un hecho histórico extraordinariamente interesante. Roma ejecutó a Jesús como a uno más entre decenas de agitadores judíos. Roma no esperaba consecuencias. Roma no anticipó que esta ejecución generaría un movimiento que, 3 siglos después, se convertiría en la religión oficial del mismo imperio que había ordenado la crucifixión. Si un funcionario romano de aquel periodo hubiera sabido lo que vendría, si Pilato hubiera podido ver lo que produciría aquella mañana de burocracia sangrienta, probablemente habría hecho más preguntas antes de firmar esa sentencia. Pero Roma no hace preguntas filosóficas. Roma administra. Roma ejecuta. Roma sigue adelante. Y por eso, el silencio romano sobre los eventos de la resurrección no puede usarse como argumento ni por creyentes ni por escépticos. La ausencia de registro romano no prueba que no pasó nada. Roma no tenía razón para registrarlo, pero tampoco prueba que sí pasó algo. Roma simplemente no estaba prestando atención. Lo que tenemos entonces es una situación historiográfica en la que la evidencia más antigua y abundante proviene de las propias comunidades cristianas, que obviamente tienen un profundo interés teológico en el resultado, y las fuentes externas, romanas y judías, son fragmentarias, tardías y, en el caso de las romanas, casi completamente desinteresadas en el Jesús histórico. Tácito menciona brevemente a Jesús en los Anales, escritos alrededor del año 116 d.C., al describir la persecución de los cristianos por Nerón.
Dice que los cristianos derivan su nombre de Cristo, quien fue ejecutado bajo Tiberio por el gobernador Poncio Pilato. Es la referencia romana más clara que tenemos y confirma la crucifixión, confirma a Pilato, confirma el período, pero no dice nada sobre lo que sucedió después. Plinio el Joven, escribiendo alrededor del año 112 de Cristo al emperador Trajano sobre cómo tratar a los cristianos en su provincia, los describe como personas que se reúnen antes del amanecer para cantar himnos cuasi deo, como a un Dios, a alguien llamado Cristo. Eso es todo. Ninguna mención de la resurrección, etc. Ningún interés en el debate teológico. Y aquí llegamos a un punto que es tanto la mayor limitación como la mayor fascinación de la historiografía sobre Jesús. La historia puede decirte que vivió, puede decirte que fue crucificado, puede decirte que el movimiento que surgió en su nombre se extendería con una velocidad e intensidad que no tiene paralelo fácil en la historia de las religiones. Puede decirte que algo sucedió aquella Pascua en Jerusalén que transformó a un grupo de galileos asustados y desorganizados en un movimiento que ninguna persecución pudo extinguir. Lo que la historia no puede decirte es qué fue ese algo. Esa respuesta nunca estará en un archivo romano, nunca estará en un informe administrativo, nunca estará en un análisis académico. Por más riguroso y honesto que sea, esa respuesta reside en otro lugar. Hay una pregunta que los eruditos del Nuevo Testamento rara vez hacen en público, pero que circula entre bastidores de las conferencias académicas con una frecuencia que sorprendería a cualquiera que imagine a estos investigadores como figuras frías y puramente racionales. La pregunta es esta: ¿por qué los discípulos no huyeron? No en un sentido abstracto, sino en un sentido concreto, práctico, psicológico. Jesús había sido arrestado, había sido juzgado, había sido ejecutado de una manera pública, brutal y humillante. Exactamente el tipo de ejecución que Roma elegía cuando quería comunicar a un grupo de seguidores. Se acabó. Su líder murió como un criminal. Dispersaos antes de que les pase lo mismo. Y funcionó. Esa era la fría belleza del sistema romano. No solo eliminar la cabeza del movimiento, sino usar la brutalidad de la eliminación como un mensaje para el cuerpo. Hay registros históricos de otros movimientos mesiánicos judíos del mismo período, Judas el Galileo, Teudas el egipcio, que se dispersaron inmediatamente después de la muerte de su líder. La fórmula era sencilla y efectiva: mata al profeta, disuelve el movimiento. Con Jesús no funcionó. Este es un hecho histórico independiente de cualquier posición teológica. 50 días después de la crucifixión. Si la cronología de los hechos de los apóstoles es mínimamente fiable, los discípulos estaban en Jerusalén predicando públicamente en las calles de la misma ciudad donde su líder había sido ejecutado, no escondiéndose, no susurrando, sino hablando en voz alta con una convicción que, según los informes, los hacía indiferentes al encarcelamiento, la tortura y la muerte. ¿Qué cambió en esos 50 días? Para el historiador secular, esta es la pregunta más desconcertante de todo el caso. No la resurrección en sí, porque la resurrección, por definición, es un evento que trasciende la competencia de la historiografía. Lo que desconcierta al historiador es la transformación psicológica de los discípulos. ¿Cómo pudo un grupo de personas que había huido y se había escondido la noche del arresto de Jesús convertirse en cuestión de semanas en un grupo capaz de confrontar el poder romano y el establishment del templo con un coraje que ningún análisis puramente racional de riesgo y beneficio puede explicar? La respuesta de los propios discípulos fue sencilla. Habían visto al resucitado. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, proporciona lo que los eruditos identifican como la tradición más antigua con respecto a las apariciones del resucitado, probablemente recibida por Pablo cuando visitó a Pedro y Santiago en Jerusalén alrededor del año 35 de Cristo, solo unos pocos años después de la crucifixión. La lista es específica. Cristo se apareció a Pedro, luego a los 12, luego a más de 500 personas a la vez, de quienes Pablo dice que la mayoría aún vivían en el momento en que él escribía, luego a Santiago, luego a todos los apóstoles y finalmente a Pablo mismo. Esto es notable por varias razones. Primero, por la especificidad. Pablo no está hablando en vagas metáforas. Está nombrando nombres. Está dando números. Está diciendo implícitamente que quienes duden pueden ir a preguntar a las 500 personas que aún vivían. Este es el comportamiento de alguien que genuinamente cree lo que dice y que no teme la verificación.
no el comportamiento de alguien que construye una mitología deliberada. Segundo, por la inclusión de Santiago. Santiago era el hermano de Jesús, y los evangelios son explícitos. Jesús había sido rechazado por su propia familia durante su ministerio. Juan dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Santiago no era un discípulo. No tenía ninguna razón emocional o ideológica preexistente para creer en la resurrección de su hermano. Y sin embargo, Santiago se convirtió en uno de los pilares de la comunidad cristiana en Jerusalén, incluso muriendo por esa creencia alrededor del año 62 de Cristo, según Josefo. ¿Qué pudo haber convertido a un escéptico de su propia familia? Pablo dice, una aparición del resucitado. Tercero, y este es el aspecto que los apologistas cristianos enfatizan y al que los historiadores escépticos deben responder de manera convincente. Los discípulos murieron por esta creencia. La gente muere por muchas cosas. Muere por ideologías. Muere por malentendidos. Muere por fanatismo. Pero hay una distinción importante entre morir por algo que crees que es verdad, basándote en evidencia indirecta, y morir por algo que tú mismo afirmas haber visto con tus propios ojos. Los discípulos no murieron por una teología abstracta. Murieron afirmando una experiencia concreta. Vi a Jesús resucitado. Y la pregunta que los historiadores deben responder es, ¿qué tipo de presión psicológica, ideológica o política sería necesaria para hacer que alguien muriera por una visión que él mismo sabía que había fabricado? La respuesta honesta es que no se sabe. La psicología del martirio es compleja, y hay casos en la historia de personas que murieron por cosas que sabían que eran falsas. Pero estos casos son raros y generalmente implican presiones sociales o ideológicas específicas que no parecen aplicarse al contexto de los discípulos de Jesús. Ahora, aquí es donde el análisis histórico y la perspectiva romana se cruzan de una manera que rara vez se discute. Roma sabía que había un problema. No de inmediato. En los primeros años después de la crucifixión, el movimiento cristiano era demasiado pequeño y demasiado localizado para aparecer en el radar del imperio. Pero alrededor de los años 60 después de Cristo, cuando Pablo escribía sus cartas y los evangelios comenzaban a componerse, Roma había empezado a notar con creciente preocupación. Lo que preocupaba a Roma no era la teología cristiana. Roma era notoriamente tolerante con las religiones de las poblaciones conquistadas, siempre y cuando esas religiones no interfirieran con el orden público y siempre y cuando sus practicantes reconocieran la supremacía imperial. Lo que preocupaba a Roma era algo mucho más concreto. Los cristianos se negaban a participar en los cultos imperiales. Se negaban a quemar incienso ante la estatua del emperador. Y más que eso, afirmaban que su Señor era Jesús, no el César. Kyrios Jesús, Señor Jesús, era la confesión central del cristianismo primitivo. Y Kyrios era exactamente el título que Roma reservaba para el emperador. Esto no era teología abstracta para Roma. Era sedición. Y así el ciclo se cerró. Roma había crucificado a Jesús por sedición. Y el movimiento que surgió de la crucifixión siguió siendo, desde el punto de vista romano, sedicioso, porque continuaba negándose a la autoridad final del César. La paradoja histórica es casi cruel en su perfección. El intento de borrar a Jesús mediante la crucifixión creó las condiciones exactas para que la memoria de Jesús se volviera imborrable. Porque un Jesús que simplemente envejecía y moría de causas naturales, un Jesús que era arrestado y liberado, un Jesús que huía al desierto y desaparecía, ese Jesús probablemente se habría convertido en una nota a pie de página más en la larga lista de profetas galileos del primer siglo. Fue la crucifixión, pública, brutal, definitiva, la que forzó la cuestión, la que obligó a los discípulos a confrontar algo que no tenía una respuesta fácil, la que creó la crisis que produjo, de una forma u otra, el movimiento que reconfiguró la civilización occidental. Roma mató a Jesús para borrarlo y terminó inmortalizándolo. Hay un nombre que aparece en los evangelios rápidamente, casi de pasada, y que los historiadores identifican como posiblemente el detalle más verificable de toda la narrativa de la pasión. Simón de Cirene. Marcos, el evangelio más antiguo, describe que cuando Jesús, demasiado débil para cargar el travesaño de la cruz, ya no pudo seguir, los soldados romanos tomaron a un hombre que pasaba, un cireneo llamado Simón, padre de Alejandro y Rufo, y lo obligaron a llevar la cruz hasta el Gólgota.
Este detalle es pequeño, es marginal, se olvida fácilmente en una narrativa dominada por eventos mucho más grandes, pero es extraordinariamente significativo por una razón que la mayoría de los lectores pasan por alto. ¿Por qué Marcos se tomaría la molestia de mencionar los nombres de los hijos de Simón? Marcos no es un evangelio que se pierda en detalles superfluos. Es el más corto, el más directo, el más urgente de los cuatro. Cada palabra cuenta. Y sin embargo, en medio de una narrativa de vida o muerte, Marcos se detiene para decirnos que este Simón era el padre de Alejandro y Rufo, como si el lector debiera saber quiénes son Alejandro y Rufo. La explicación más convincente que ofrecen los eruditos es que estos dos hijos eran conocidos por la comunidad para la que Marcos escribía. Eran figuras reales e identificables que circulaban en las primeras comunidades cristianas. La mención de sus nombres no es una decoración literaria. Es un marcador de autenticidad, del tipo que los escritores usan cuando quieren decir, puedes verificar esto con las personas que estoy citando. Pablo, en la carta a los Romanos, menciona brevemente a alguien llamado Rufo, elegido en el Señor. Dice, lo que ha llevado a varios eruditos a especular si este Rufo y el hijo de Simón podrían ser la misma persona. No hay certeza, pero la coincidencia es lo suficientemente intrigante como para haber generado décadas de debate académico. Lo que este pequeño y aparentemente irrelevante detalle revela es algo mucho más grande sobre la naturaleza de los evangelios. No son obras creadas en el vacío de la pura imaginación. Están compuestas a partir de tradiciones vivas, de testimonios que aún circulaban, de personas reales cuyos nombres todavía eran conocidos cuando se escribieron los textos. Esto no significa que todo sea históricamente exacto, pero sí significa que la idea de que los evangelios son pura invención teológica sin anclaje en la realidad histórica no se sostiene bien bajo un escrutinio cuidadoso. Y es precisamente aquí donde llegamos al tercero de los tres detalles que prometimos examinar, el que los historiadores llaman el más revelador, no porque destruya la narrativa cristiana, sino porque ilumina algo sobre cómo esa narrativa fue construida y transmitida que cambia fundamentalmente la forma en que lees el texto. La cuestión de las mujeres. Todos los evangelios concuerdan en algo que, si te detienes a pensarlo, es extraordinariamente inesperado. Las primeras testigos de la tumba vacía fueron mujeres. En el Evangelio de Marcos son María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. En Mateo, María Magdalena y la otra María. En Lucas, María Magdalena, Juana y María la madre de Santiago, entre otras. En Juan, solo María Magdalena. Los detalles varían, los nombres varían, el número de mujeres varía. Pero en los cuatro evangelios, el núcleo sigue siendo el mismo. Fueron mujeres quienes primero fueron a la tumba. Fueron mujeres quienes encontraron la tumba vacía. Fueron mujeres quienes vieron al resucitado primero. ¿Por qué es esto historiográficamente significativo? Porque en el mundo del siglo I, tanto en el contexto judío como en el romano, el testimonio de una mujer legalmente valía menos que el de un hombre. En muchos contextos legales de la época, las mujeres simplemente no podían servir como testigos. Josefo, escribiendo sobre la ley judía del período, es explícito. Las mujeres no eran aceptadas como testigos debido a la frivolidad e imprudencia del sexo, y este era el consenso cultural de la época, no una excepción. Si los primeros cristianos estuvieran fabricando la narrativa de la resurrección, si estuvieran construyendo deliberadamente una historia para ser creíble en el contexto cultural del siglo I, lo último que harían sería colocar a las mujeres como testigos principales. Sería equivalente a construir un caso legal y elegir deliberadamente a los testigos menos creíbles disponibles. El hecho de que los cuatro evangelios conserven de forma independiente el papel central de las mujeres como primeras testigos es, para muchos historiadores, incluidos algunos que son personalmente escépticos sobre lo sobrenatural, un indicador de que esta parte de la narrativa no fue inventada. Fue transmitida porque es exactamente el tipo de detalle inconveniente que una fabricación habría eliminado, pero que la fidelidad a la memoria histórica conserva, incluso cuando crea dificultades. Este es el principio metodológico que los eruditos llaman el criterio de la incomodidad. Cuando un texto conserva un detalle que es vergonzoso o inconveniente para la propia narrativa que intenta construir, es una señal de que el detalle es probablemente histórico, porque ningún inventor racional habría elegido incluirlo.
Las mujeres como primeras testigos de la resurrección son exactamente ese tipo de detalle, y María Magdalena, en particular, es un caso fascinante que merece atención aparte, porque la figura de María Magdalena en los evangelios es tanto la más presente como la más distorsionada por la tradición posterior. María Magdalena no es la prostituta arrepentida que siglos de iconografía cristiana medieval y popular la hicieron ser. Esta identificación, basada en una combinación de diferentes textos que el Papa Gregorio Magno fusionó en un solo personaje en el año 591 de Cristo, no tiene base en los evangelios originales. En los textos, María de Magdala es una mujer de recursos que había sido sanada por Jesús de 7 demonios, probablemente alguna forma de enfermedad o trastorno mental, usando el lenguaje de la época, que formaba parte del grupo que acompañaba y apoyaba financieramente el ministerio de Jesús y que estuvo presente en la crucifixión, el entierro y en la mañana de la tumba vacía. En Juan, el evangelio que más espacio le da a su presencia es a María Magdalena, a quien Jesús se aparece por primera vez después de la resurrección. Es a ella a quien le dice, «No me retengas», o en una traducción más literal del griego, «No sigas reteniéndome». Es ella quien recibe la misión de ir a anunciar la resurrección a los otros discípulos. La tradición cristiana primitiva, en textos que no llegaron al canon, los llamados evangelios gnósticos, como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, retrata a María Magdalena como la discípula más cercana de Jesús, como alguien con quien tuvo una relación de profunda intimidad espiritual que generó tensión y celos entre los otros discípulos, especialmente Pedro. Estos textos no son considerados históricamente fiables por la mayoría de los eruditos. Son tardíos y están claramente influenciados por el pensamiento gnóstico del siglo II, pero conservan un eco de algo que pudo haber existido en la tradición más antigua, la centralidad y autoridad de María Magdalena en el grupo de discípulos. Una centralidad que la tradición posterior, dominada por hombres que operaban en una cultura profundamente patriarcal, borró gradualmente y reemplazó con la figura de la prostituta arrepentida. Esta trayectoria, de testigo central de la resurrección a pecadora redimida, es en sí misma una historia que dice mucho sobre cómo la memoria histórica es moldeada por las estructuras de poder que la transmiten. Y dice algo sobre los evangelios que es fundamental para entender los 3 puntos de fricción que examinamos. Los textos que tenemos son textos humanos. Son textos escritos por personas en contextos específicos, con objetivos específicos, moldeados por presiones específicas. Esto no los hace falsos, pero significa que leer los evangelios ingenuamente, como si fueran transmisiones neutrales y completas de todo lo que sucedió, es una forma de no tomarlos en serio. Tomarlos en serio significa exactamente lo que estamos haciendo aquí. Mirarlos lo suficientemente de cerca para ver dónde la teología y la historia se separan, dónde la memoria ha sido moldeada por la fe, donde los detalles que sobrevivieron son exactamente aquellos que sobrevivieron por ser inconvenientemente verdaderos. Y cuando haces eso, cuando miras los evangelios con ese tipo de atención honesta, lo que encuentras no es un texto menos impresionante, es un texto más impresionante, porque es un texto que conserva, a pesar de toda la presión teológica y cultural sobre sus autores, las marcas de la realidad histórica que lo generó. Los nombres de los hijos de Simón de Cirene, las mujeres como primeras testigos, los detalles sobre Pilato que no lo convierten en un héroe o un villano puro, sino en algo mucho más realista, un burócrata del imperio haciendo cálculos de conveniencia política. Estos son los residuos de lo real en una narrativa de fe, y son preciosos precisamente porque no fueron inventados. Esto importa. Importa de una manera que va más allá de la historiografía. Porque un Jesús que grita el abandono de Dios a la hora de la muerte es un Jesús radicalmente humano. Es un Jesús que sabe desde dentro lo que es estar solo en el peor momento posible. Es un Jesús que no tiene una relación privilegiada con el sufrimiento que lo haga inmune a lo que el sufrimiento hace a las personas. Lo que hace sobre todo es crear la sensación de que el cosmos es indiferente a lo que estás viviendo. Y para cualquiera que haya estado alguna vez en una cama de hospital a las 3 de la mañana o sentado en el suelo de un baño después de una crisis, este Jesús es un compañero. Es alguien que sabe lo que es el desamparo, y esa es una verdad que ninguna teología de la victoria puede ofrecer con la misma fuerza. Y esta resurrección no fue solo una creencia, fue una experiencia transformadora, que cambió vidas.
El mensaje de que la muerte no era el fin, sino un nuevo comienzo, resonó profundamente en un mundo lleno de incertidumbre y opresión. Las comunidades cristianas se convirtieron en espacios de acogida y esperanza, donde la gente podía encontrar propósito y sentido en medio del sufrimiento. Lo que impulsó esta rápida expansión del cristianismo fue en gran parte la capacidad de sus seguidores para conectar con experiencias humanas universales. El dolor, la pérdida, el amor y la búsqueda de sentido. El mensaje de Jesús, que hablaba de amor incondicional e inclusión, atrajo a aquellos que se sentían marginados y desamparados. La idea de un Dios que se preocupaba por los pequeños y los oprimidos era revolucionaria. Mientras Roma se preocupaba por el poder y la gloria, el cristianismo ofrecía una alternativa que valoraba la dignidad de cada individuo. Además, la estructura de las comunidades cristianas permitió que el mensaje se propagara rápidamente. Los primeros cristianos eran conocidos por su solidaridad y apoyo mutuo, creando redes que trascendían las divisiones sociales y étnicas. Esta cohesión social no solo fortaleció la fe, sino que también hizo que las comunidades fueran más resilientes frente a la persecución. Cuando un miembro de la comunidad era encarcelado o ejecutado, otros se unían en solidaridad, continuando la difusión del mensaje y la esperanza que encontraban en Cristo. La velocidad con la que el cristianismo se extendió también puede atribuirse a la movilidad de las personas en la época. Las rutas comerciales y los viajes marítimos permitieron a los misioneros y seguidores de Jesús recorrer largas distancias, llevando el mensaje a nuevas regiones. Las ciudades eran centros de comercio y cultura donde las ideas podían propagarse rápidamente. Los apóstoles y otros líderes cristianos aprovecharon estas oportunidades, viajando para predicar y establecer nuevas comunidades. La resistencia que enfrentó el cristianismo no disminuyó su fuerza. Al contrario, la persecución a menudo sirvió para solidificar la fe de los creyentes. La disposición de muchos a enfrentar la muerte por sus creencias inspiró a otros a unirse al movimiento. La narrativa de los mártires y testigos de la fe se convirtió en una parte central de la identidad cristiana, mostrando que la fe era algo por lo que valía la pena luchar. En resumen, la rápida expansión del cristianismo en el mundo antiguo no puede atribuirse únicamente a una teología irresistible o a un líder carismático. Fue una combinación de factores humanos: la búsqueda de sentido, la solidaridad dentro de las comunidades, la movilidad social y la resiliencia frente a la adversidad, lo que permitió que este mensaje de esperanza y amor se propagara tan eficazmente. El cristianismo se convirtió en una fuerza poderosa, no solo por sus doctrinas, sino por las vidas que transformó y las comunidades que formó. Esta es la historia que sigue resonando incluso 2000 años después, mostrando que el mensaje de Jesús aún tiene el poder de cambiar vidas e inspirar esperanza en un mundo que a menudo parece oscuro y sin sentido. La historia de cómo en un momento dado los parientes de Jesús acudieron a él para intentar llevarlo de vuelta a casa, pues pensaban que estaba fuera de sí. Esta percepción de que Jesús estaba descontrolado es un poderoso testimonio de la resistencia inicial que su propia familia tuvo para aceptarlo como el Mesías. Sin embargo, después de la resurrección, la narrativa cambia drásticamente. Santiago, quien inicialmente no creía en Jesús, se convierte en uno de los líderes más prominentes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Esta transformación es notable y sugiere que algo extraordinario ocurrió que convenció a los más cercanos a Jesús de cambiar de opinión. La resurrección es el evento central que catalizó este cambio. La idea de que un hombre crucificado y sepultado regresara a la vida es un concepto que desafía la lógica y la razón. Pero para los discípulos y seguidores, esta fue la verdad que transformó sus vidas. No solo creyeron en la resurrección, sino que se convirtieron en fervientes defensores de esta creencia, dispuestos a enfrentar la persecución e incluso la muerte por ella. El impacto de la resurrección en la vida de Santiago y los demás discípulos es un testimonio de la fuerza de esta creencia. Pasaron de ser un grupo de seguidores desanimados y temerosos a una comunidad vibrante y decidida a difundir el mensaje de Jesús. Esta transformación no puede explicarse únicamente por factores sociales o psicológicos. Es necesario considerar la resurrección como un evento histórico que tuvo profundas consecuencias. Lo fascinante es que, incluso en medio de esta transformación, la figura de Santiago destaca. No era solo uno de los discípulos,
sino alguien que tenía una conexión directa con Jesús como su hermano. Esto le dio una autoridad única dentro de la comunidad cristiana primitiva. El liderazgo de Santiago en Jerusalén ejemplifica cómo la resurrección no solo impactó a los discípulos, sino que también moldeó la estructura de la iglesia primitiva. Se convirtió en un puente entre los seguidores de Jesús y la comunidad judía, ayudando a legitimar la nueva fe en un contexto que era, en muchos aspectos, hostil. La importancia de Santiago se destaca aún más al considerar que fue uno de los primeros testigos de la resurrección. Su experiencia personal con el Cristo resucitado no solo solidificó su fe, sino también la de muchos otros que lo siguieron. La transformación de Santiago y su ascenso al liderazgo son un poderoso testimonio de la resurrección y el poder transformador que trajo a quienes la presenciaron. La historia de Santiago es un microcosmos de lo que sucedió en toda la comunidad cristiana primitiva. La resurrección no fue solo un evento aislado. Fue el catalizador que encendió un movimiento que cambiaría el curso de la historia. A partir de ese momento, el mensaje de Jesús se extendió rápidamente, desafiando las normas sociales y religiosas de la época. El coraje de los primeros cristianos al proclamar la resurrección frente a la oposición y la persecución es un testimonio de la fuerza de esa creencia. No estaban meramente defendiendo una idea, estaban proclamando una nueva realidad que se les había revelado. La resurrección de Jesús no fue solo un evento que ocurrió en un momento específico de la historia. Fue un punto de inflexión que redefinió la comprensión de la vida, la muerte y la esperanza. El mensaje de la resurrección continúa resonando a través de los siglos, desafiando e inspirando a millones en todo el mundo. La historia de Santiago y los primeros cristianos es un poderoso recordatorio de que la fe puede surgir de las circunstancias más inesperadas y que la verdad puede transformar vidas de maneras que nunca podríamos imaginar, porque decían que estaba fuera de sí. Juan confirma que ni siquiera sus hermanos creían en él. Santiago era un escéptico, no un extraño, un hermano, alguien que había crecido en la misma casa, que conoció a Jesús antes que cualquier discípulo, que tenía todas las razones para distinguir la verdadera grandeza de la ilusión mesiánica, y sin embargo, Santiago se convirtió en uno de los pilares del movimiento. Dirigió la comunidad de Jerusalén durante décadas. Murió negándose a negar lo que afirmaba saber. Pablo, en la carta a los Gálatas, informa que visitó Jerusalén unos 3 años después de su conversión y que pasó 15 días con Pedro, y que también vio a Santiago, el hermano del Señor. Este encuentro habría ocurrido alrededor de los años 35 o 36 después de Cristo, solo unos pocos años después de la crucifixión. Pablo estaba escuchando a personas que conocían a Jesús personalmente. ¿Qué convirtió a Santiago? Lo mismo que convirtió a Pablo, alguien que también había perseguido a los cristianos antes de su giro radical. Una aparición que Pablo lista explícitamente en la primera carta a los Corintios. Puedes cuestionar la teología de esto. Puedes cuestionar la interpretación. Pero la transformación de 2 escépticos declarados, un hermano y un perseguidor, en pilares del movimiento que estuvieron dispuestos a morir por ello, es un hecho histórico que cualquier explicación del origen del cristianismo debe tener en cuenta. Roma tenía un registro, no en un sentido místico, no en el sentido de una bóveda secreta con revelaciones explosivas sobre Jesús, en el sentido muy prosaico de que el Imperio Romano era una civilización que documentaba todo con obsesión administrativa. Y en ese registro había, con muy alta probabilidad, un registro de la ejecución de un predicador galileo bajo el gobierno de Poncio Pilato. No porque Roma considerara importante esa ejecución, al contrario, fue precisamente porque era rutinaria que se registraría. Crucifixiones en serie, informes de orden público, notas sobre agitadores eliminados. Jesús habría aparecido en este contexto como uno entre decenas, quizás cientos de ejecuciones del período. El problema es que esos registros ya no existen. Lo que sobrevivió de la administración romana del siglo I es fragmentario, accidental, dependiente de qué pergaminos sobrevivieron a incendios, saqueos, humedad y el tiempo. La biblioteca de Alejandría ardió. Roma fue saqueada múltiples veces. Cesarea Marítima, donde residía Pilato y donde probablemente se guardaban sus registros provinciales, fue destruida y reconstruida múltiples veces a lo largo de los siglos. El silencio romano sobre Jesús no es evidencia de que no existió, ni de que la crucifixión no ocurrió.
Es simplemente el silencio del tiempo devorando papiros. Pero hay un texto romano que sobrevivió y es más revelador de lo que parece a primera lectura. Tácito, escribiendo alrededor del año 116 después de Cristo, en sus anales, menciona a los cristianos al describir la persecución de Nerón. Dice que el nombre deriva de Cristo, quien fue ejecutado bajo Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Y luego añade algo que los apologistas cristianos rara vez citan y que los críticos rara vez enfatizan en la medida justa. Llama al cristianismo una superstición perniciosa que había sido suprimida temporalmente, pero había resurgido no solo en Judea, su origen, sino en Roma, donde convergen todas las cosas horribles y vergonzosas del mundo. Tácito era un romano aristocrático que despreciaba el cristianismo. Su mención no es comprensiva, es condescendiente, incluso hostil. Y sin embargo, confirma el nombre, confirma a Pilato, confirma el periodo, confirma que el movimiento había sobrevivido a la ejecución de su fundador y se había extendido por todo el imperio. Un enemigo que confirma es históricamente el testigo más valioso que existe, porque no tenía ninguna razón para hacerlo. Llegamos al punto donde necesitamos hablar de la que quizás sea la pregunta más honesta de todo este debate. ¿Qué haces con la incertidumbre? Porque después de todo lo que hemos examinado, Pilato, Barrabás, la crucifixión, el entierro, las mujeres, las últimas palabras, Santiago, Pablo, Tácito, lo que tienes no es una respuesta limpia, tiene capas, tiene zonas de claridad y zonas de niebla, tiene detalles que la historia confirma y detalles que la historia pone en duda, y detalles sobre los cuales la historia simplemente no tiene nada que decir. Y a la mayoría de la gente no se le ha enseñado a lidiar bien con esto. Hemos sido entrenados, tanto por la religión como por el secularismo, para querer certezas. La religión tradicional dice que todo en los evangelios es preciso, fiable, inspirado. No hay lugar para la duda. El secularismo militante dice que todo es mito, invención, manipulación. No hay lugar para la fe. Y ambas posiciones cometen el mismo error fundamental. Prefieren la certeza a la verdad. La verdad sobre los evangelios es más complicada y más interesante de lo que cualquiera de las dos posiciones permite. Los evangelios son textos humanos que portan una memoria histórica real, moldeada por una fe genuina, escritos en contextos de presión y peligro, transmitidos a través de décadas de tradición oral antes de ser fijados en texto. Son simultáneamente historia y teología, testimonio e interpretación, recuerdo y esperanza. Y es precisamente porque son todo esto al mismo tiempo que han sobrevivido. Un texto puramente histórico sobre la muerte de Jesús tendría interés académico. Un texto puramente teológico sin anclaje en la historia tendría interés litúrgico. Pero un texto que es ambos al mismo tiempo, que lleva las marcas de la realidad histórica y al mismo tiempo la transforma en algo que toca lo más profundo de la experiencia humana. Ese es un texto que trasciende milenios. Los tres detalles que examinamos no destruyen los evangelios, los hacen más reales, más honestos, más dignos de ser leídos con atención de lo que cualquier versión simplificada podría ser. Y quizás ese sea el punto más importante de todos. Tomar los evangelios en serio significa exactamente eso, tomarlos en serio, no como objetos sagrados que no pueden tocarse, ni como textos ingenuos que cualquier análisis histórico desmantela, sino como lo que son, el testimonio vivo de personas que vieron algo o escucharon de quienes vieron, y que intentaron con todas las herramientas que tenían traducir esto a un lenguaje que otros pudieran entender. No eran cámaras, eran seres humanos. Y quizás sea precisamente por eso que lo que escribieron todavía nos llega. Hubo una ciudad, hubo un imperio, hubo un hombre. Y hubo una mañana en que estos tres elementos se encontraron en una encrucijada que ninguno de los involucrados comprendió del todo en el momento en que estaba sucediendo. Pilato no sabía que estaba firmando la sentencia más comentada de la historia humana. Los sumos sacerdotes no sabían que estaban creando al mártir que haría irreversible el movimiento que intentaban sofocar. Los discípulos no sabían aquella noche, cuando huyeron, que semanas después estarían predicando en las calles de Jerusalén con un coraje que ningún análisis de riesgo-beneficio puede explicar del todo. Y Jesús, el hombre histórico, el Galileo de carne y hueso que existió, que predicó, que fue crucificado, lo que él supo al final,
Nadie puede decirlo con absoluta certeza. Lo que sí podemos decir es lo que la historia ha registrado, que vivió, que fue ejecutado, que algo sucedió después que transformó a un grupo de galileos asustados en el núcleo de un movimiento que reconfiguró la civilización occidental, que el imperio que lo crucificó eventualmente adoptó su nombre, que 2000 años después, miles de millones de personas en todo el mundo siguen recitando el nombre del gobernador romano que firmó su sentencia como parte de una profesión de fe semanal. La historia puede llevarte al borde de este evento. Puede mostrarte el contexto, los personajes, las presiones, las contradicciones, los detalles que los evangelios conservaron y los detalles que moldearon de otra manera. Puede ayudarte a ver el texto con ojos más honestos y, paradójicamente, con más profundidad de lo que permite la lectura ingenua. Pero hay un punto donde la historia se detiene, donde los registros terminan, donde las fuentes se agotan, donde el método histórico llega al límite de lo que puede hacer. Y es precisamente allí, en ese silencio que la historia no puede llenar, donde cada persona debe decidir por sí misma qué cree que sucedió aquella mañana en Jerusalén. No hay una respuesta correcta que un video pueda darte. Está la pregunta. Está el silencio después de la pregunta. Y está lo que tú haces con ese silencio. Eso es todo lo que cualquier búsqueda honesta puede ofrecer. Y quizás eso es